In this case, the Professor Matali, he provided the talk in Spanish. So I will read it how he provided. Uh, his title is Pre-Limitation and New Alternatives for Quantum Computing and Technologies. So in his talk, he will discuss the real limitation on quantum computing today, lowering or releasing expectation in several applications that are believed to be promises or even already applicable, and propose new possible approaches to these new technologies. So the quantum inspiring computing or secure delegate quantum computing. The view about the Professor Alejandro Matali, now we say in Spanish, es el coordinador de la Unidad de Computación Cuántica e investigador en el Instituto Tecnológico de Castilla y León, profesor en el máster Mías de Bolsas y Mercados Españoles y divulgador científico y educador en el canal de YouTube When Physics. Tiene un máster en física de partículas y admitido en el programa de doctorado en Ingeniería y Tecnología Industrial, Informática y Civil. Bienvenido, doctor Alejandro Mata. El público es totalmente suyo. Hola, muchas gracias. Vale, voy a compartir. A ver si se ve todo bien. Vale, debería poder verse mi presentación. Vale, hoy quiero hablaros de una cosa que creo que es bastante importante a la hora de abordar nuevas tecnologías, que es el conocer cuáles son las limitaciones reales que tienen estas para, pues digamos, hacer las cosas que nosotros pensamos que pueden hacer. Y en este caso vamos a abordar el tema de la computación y las tecnologías cuánticas, tanto las limitaciones reales que tienen estas tecnologías para los casos de uso que se les están pensando hoy en día, como para otros posibles casos futuros. Y también, obviamente, vamos a dar otras nuevas alternativas que puede que sean menos conocidas, pero que pueden también ser interesantes en vez de la línea tradicional que se suele seguir. Entonces, ya de base, bueno, estaréis hartos de escuchar qué es la computación cuántica, pero vamos a también decir un poco en una línea qué es la computación cuántica. La computación cuántica es simplemente un tipo de computación que aprovecha las propiedades de la mecánica cuántica para realizar unos cálculos específicos, ya sea o de una forma más rápida o de una manera alternativa a como lo haría un ordenador clásico. Esto es, simplemente es otro paradigma de computación. Nada a priori nos tiene que decir que tenga unas propiedades mejores o peores que la computación clásica, pero tenemos que tener en cuenta que es alternativa. Como en su tiempo surgieron las GPUs o surgieron las TPUs, pues en este caso tendríamos las QPUs, que serían las unidades de procesamiento cuánticas. Entonces, la motivación fundamental que hubo para el tema de la computación cuántica, para que surgiese, es el simular sistemas cuánticos. ¿Por qué? Porque, como bien conoceréis, si quiero simular un sistema cuántico mediante técnicas como, por ejemplo, el vector de estado, utilizando un ordenador clásico, para n qubits voy a necesitar aproximadamente 2 elevado a n números almacenados en memoria, que voy a tener que manejar de una cierta manera. Luego hay pues, detalles técnicos como el uso de simetrías, tener bajo entrelazamiento y utilizar otras técnicas, que si tengo pues, circuitos de Clifford y puedo hacer la simulación de otra manera, pero a priori lo base es esto. Simular un sistema cuántico es complicado. Tanto porque requiere una cantidad de memoria exponencial, la cual puede que no tengamos, o también que requiera un tiempo exponencial que no queramos gastar. Entonces, claro, de ahí surge la idea de qué mejor que un sistema cuántico para simular otro sistema cuántico, que es de aquí donde parte, digamos, toda esta idea. Ahora bien, aunque esta era la premisa fundamental, luego ha ido cambiando con los años. Por ejemplo, al principio se consideraba que simplemente pues, podría servir para el simular ciertos sistemas cuánticos utilizando otros sistemas cuánticos, pero a medida que iba progresando el campo, se fueron encontrando algunos algoritmos que podían resolver problemas específicos.
Pongamos, por ejemplo, el algoritmo de Deus-Josta, el algoritmo de Simon, el algoritmo de Bernstein-Bazirani, etcétera. Todos estos algoritmos, pues, te permitían resolver eficientemente y más rápidamente que un algoritmo clásico ciertos problemas específicos, que en muchos casos eran problemas específicos inventados específicamente para que fuesen problemas con una cierta ventaja que, digamos, nos sirviesen sobre todo para hacer pues, ciertos claims sobre pues, teoría de la complejidad computacional y este tipo de cosas. Sin embargo, en el momento en el que llegaron otros tipos de algoritmos, como por ejemplo el algoritmo de Shor o el algoritmo HHL, pues se empezó a ver que podía haber una posibilidad para aplicarse a más campos. Entonces, por eso mismo, hoy en día se considera, sobre todo en la mayoría de los casos, que lo que nos interesa es aplicarlo para acelerar ciertos cálculos, para realizarlos en menos tiempo. ¿Por qué? Porque hay ciertos cálculos que son complejos, que son costosos, que nos llevarían una cantidad de tiempo tan alta, tan exagerada, que no nos saldría a cuenta hacerlos, o simplemente que nos gustaría hacerlos más rápido para, ya sea gastar menos energía, o simplemente para poder hacer las cosas más en tiempo real. Entonces aquí surgen muchas de las aplicaciones potenciales, que pueden ser optimización combinatoria, simulación de procesos químicos, protein folding, quantum machine learning, etcétera. Y ahí fueron aflorando, digamos, bastantes de estas posibilidades, de estas posibles aplicaciones. Y, obviamente, la más potente de ellas era precisamente romper la criptografía actual mediante el algoritmo de Shor, que ahí fue, digamos, desde mi punto de vista, el algoritmo que más está impulsando el hecho de utilizar la, la computación cuántica para casos que no sean simplemente casos de juguete o, digamos, casos de solamente matemática pura o matemática aplicada, pero, digamos, en un nicho muy específico. Entonces, precisamente para esto, tendríamos el siguiente caso, que vamos a ir analizando cada uno de los casos poco a poco y ver si realmente podría tener utilidad o no. Entonces, el primero de ellos es la ruptura de sistemas criptográficos. Esto es, el uso del algoritmo de Shor. Nosotros tenemos que el algoritmo de Shor nos permite resolver la factorización de números primos exponencialmente más rápido que, pues, bueno, exponencialmente más rápido que como lo haríamos con un ordenador clásico. Básicamente, que simplemente podríamos romper, por ejemplo, según las últimas estimaciones, la RSA 2048 en aproximadamente, no me acuerdo si la última estimación era de alrededor de un par de horas, utilizando una cantidad modesta de qubits. Con modesta nos referimos a alrededor de 1 millón. Claro, el tema es que podríamos pensar, vale, pero esto no es un caso de uso real hasta que tengamos ordenadores suficientemente grandes y pues, no debería estar causando el revuelo que está causando. Sin embargo, tenemos también la posibilidad de que los ciberdelincuentes estén almacenando los datos y luego, cuando ya tengan acceso a un ordenador cuántico de estas características, puedan desencriptarlo utilizando el algoritmo de Shor, que es lo que se llama el Harvest Now, Decrypt Later. Y que pues, es algo que hay que considerar teniendo en cuenta que las migraciones, por ejemplo, requieren tiempo y que también pues el atacar a los sistemas actuales ya tiene un cierto impacto, aunque sea dentro de unos cuantos años. Porque, por ejemplo, imaginaos que un gobierno está enviando a través de una red que debería estar encriptada documentos clasificados. Pues claro, si está enviando esos documentos clasificados, lo que va a suceder es que si estos deberían estar aún ocultos para cuando ya se pueda romper la RSA, pues hay un daño futuro que está siendo culpa de una debilidad presente.
Para esto, precisamente, para resolver estos problemas, surge la criptografía poscuántica, la cual es un tipo de criptografía creada específicamente pues, para ser resistente a ataques cuánticos, además de a los ataques clásicos ya conocidos. Entonces, claro, aquí nos puede surgir una pregunta, y es, si existe la criptografía poscuántica, entonces, ¿realmente esto es un caso de uso? ¿Sigue siendo un caso de ventaja por la parte cuántica en algo aplicado o de utilidad? Pues en principio, si todo el mundo hace una migración hacia la criptografía postcuántica y ya no utiliza los algoritmos vulnerables ante los ataques cuánticos, esta amenaza ya no existe y por tanto el caso de uso desaparece. Obviamente, este caso de uso entre comillas, ha motivado el hecho de que hagamos una migración, un cambio de nuestros sistemas, pero a su vez es algo que desaparece por el propio hecho de que ya lo hemos solventado. El siguiente caso sería el caso de la optimización combinatoria. En la optimización combinatoria aquí hay muchos detalles, pero en principio podemos partir del algoritmo QAOA. Algoritmo, este algoritmo básicamente es un algoritmo variacional donde vamos utilizando un circuito cuántico que está adaptado con un cierto hamiltoniano de evolución para hacer que nuestro estado cuántico, que empieza en una superposición de las posibles combinaciones que puedan ser solución del problema, vaya tendiendo hacia la solución óptima mediante un proceso que luego vamos a ir entrenando clásicamente. Entonces, claro, este algoritmo sirve para obtener soluciones aproximadas de problemas de optimización combinatoria en los cuales obviamente podamos expresar, podamos codificar nuestro problema con un hamiltoniano. Esto restringe bastante, pero tampoco es una restricción, digamos, prohibitiva para un algoritmo o para un tipo de formulación o para un tipo de resolvedor. Ahora bien, hay que tener en cuenta que ya de base hay ciertos problemas que expresarlos con una formulación, que normalmente las que se utilizan son formulaciones cubo, que son análogas al modelo de Ising, pues ciertos problemas expresarlos en formulación cubo es bastante complicado, pero bastante, bastante. Luego, hacer la parte de traducir el hamiltoniano o el circuito que tengamos al dispositivo, pues tampoco tiene por qué ser sencilla. Y luego la parte de entrenamiento también puede ser complicada. Si utilizamos por otro lado, por ejemplo, un quantum annealer, tenemos el problema de que el mapeo del problema cubo al dispositivo, al quantum annealer, de la forma más óptima, es un problema también NP-hard, por tanto, va a ser exponencialmente complicado de abordar de una forma eficiente. Entonces, claro, aquí tenemos unos cuantos problemas, pero bueno, son problemas que cosas peores se han visto en la historia. Ahora bien, hay problemas matemáticos concretos, como el MaxCat3 regular, que no tiene aplicación, en los cuales esto se puede hacer bien. Puedes a mano sacar cuáles son los parámetros óptimos que te van a dar la solución correcta del MaxCat3 regular. Sin embargo, en la mayoría de casos no podemos hacer esto, entonces tenemos que usar el método variacional de hacer un descenso de gradiente sobre valores esperados y demás. Ahora bien, al menos el algoritmo QAOA fundamental no es capaz de hacer optimización combinatoria de una forma decente. Y con que no puede hacerlo de una forma decente, me refiero a que en algunos problemas, incluso de 16 variables, puede no converger o obtener simplemente una solución plana, una superposición uniforme al final. Esto suele discrepar con lo que la gente piensa. O sea, esto discrepa con lo que la gente suele pensar, que es que el algoritmo QAOA en sí funciona tal y como está planteado aquí, con este hamiltoniano de problema y este hamiltoniano de mezcla. Pero esto surge debido a un error, digamos, estadístico. Un, Cuando utilizamos un QAOA, tenemos que tener cuidado con cómo lo utilizamos y qué conclusiones sacamos de el análisis que hagamos. Porque, por ejemplo, si estamos utilizando, pongamos simplemente el QAOA que tiene implementado Qiskit. Ese QAOA
podemos decir que es un QA que funciona bien. Tenemos que partir de esa premisa. Luego podemos programarlo nosotros por nuestra cuenta y vamos a obtener el mismo resultado. Pero el tema es que este, este algoritmo lo que tiene es que, según la implementación, va a considerarnos también soluciones intermedias que haya medido. ¿Por qué? Porque para el proceso de optimización tengo que medir el estado por el medio para obtener los valores esperados y a partir de esos valores esperados sacar el valor esperado global y a partir de ese optimizar. Como tengo en cuenta también esas mediciones intermedias, tengo que tener en cuenta que si, por ejemplo, tengo 10 variables, tengo 2 a la 10 combinaciones. Si tengo 2 elevado a 10 combinaciones y en cada uno de los pasos de entrenamiento hago 2 a la 9 mediciones, con que haga 2 pasos de entrenamiento, ya estaré haciendo, entre comillas, una especie de búsqueda por fuerza bruta. Y claro, si hago una búsqueda por fuerza bruta, evidentemente voy a tener buenos resultados. Esto es una cosa que es muy importante destacar, sobre todo cuando se hacen benchmarks de los cuales queremos sacar conclusiones para problemas más grandes, cuando hacemos benchmarks en instancias pequeñas. ¿Por qué? Porque si resuelvo una instancia pequeña, puede que la haya resuelto bien simplemente porque he sobresampleado, porque he hecho muchas más mediciones y muchas más comprobaciones de las que realmente el problema necesitaba, por su tamaño. Sin embargo, si yo lo que hago es siempre restringirme a una cantidad mínima de mediciones, que en muchas ocasiones no es buena idea en sistemas pequeños por el tema de los errores, o si, por ejemplo, solo considero válido el estado final, o sea, el vector de estado final, al final del algoritmo, al final del proceso de optimización, ahí puedo sacar conclusiones bastante más generalizables, porque sería el proceso final, ya que en principio si tuviéramos una cantidad bastante más grande de variables, debería necesitar una cantidad exponencial de pasos o una cantidad exponencial de medidas si el algoritmo no está resolviendo de una manera óptima o de una manera que nosotros querríamos, que sería pues, resolver los problemas en un tiempo subexponencial. Entonces, claro, ¿qué pasa en este caso? Si yo considero, por ejemplo, y esta prueba la podéis hacer todos fácilmente, si yo considero un problema que meta dentro del QAA, lo dejo converger y veo solamente el state vector final, veréis que en la mayoría de las ocasiones el state vector final es prácticamente una superposición uniforme. Suele tener una variación, pero no es una variación que nos permita decir que hemos resuelto este problema de una forma verdaderamente subexponencial. Entonces, claro, esto nos dice que precisamente el algoritmo QAOA, así planteado de manera básica y que es como la gente suele utilizarlo, sobre todo en el mundo de las empresas, cuando empiezan a hacer sus desarrollos o empiezan a hacer sus primeros casos de uso, este algoritmo no funciona, no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque los únicos buenos resultados que hay son debidos a un sobresampleo. Otros algoritmos, como por ejemplo algoritmos de QAOA con otros hamiltonianos de mezcla o que utilizan técnicas más complejas, sí que podrían llegar a dar buenos resultados, pero en general, cuando uno mira la literatura, normalmente lo que se encuentra es que las comparativas se hacen contra o algoritmos que son completamente aleatorios, o algoritmos que no son verdaderamente el estado del arte, o algoritmos que pues, presentan otra serie de problemas o mismamente haciendo sobresampleos. Entonces hay que tener mucho cuidado en este punto. En principio, la gente, sobre todo la gente más académica, no espera que la computación cuántica sirva para resolver de manera generalista problemas NP-hard o problemas simplemente muy complejos a nivel de optimización combinatoria de una forma más eficiente que lo hacen los algoritmos clásicos. Sin embargo, sí que hay algunas voces que dicen que para algunos problemas específicos sí que podría llegar a servir o ser una parte más del conjunto de heurísticas que se utilizan, heurísticas y metaheurísticas, que se utilizan a la hora de resolver ciertos problemas con herramientas más globales como Gurobi, como Cplex o como ORTools.
Entonces hay que tener en cuenta esto. Este algoritmo, al menos así planteado, no ofrece realmente unas buenas soluciones, no converge, y cuando converge, converge a soluciones bastante malas a partir de, como digo, alrededor de 16 variables. Incluso por debajo a veces falla un poco, pero tenéis que tener en cuenta estos detalles. Luego, el siguiente punto es el de, bueno, esto es un poco lo que hemos estado comentando, que también el tema del número de capas. Normalmente cuantas más variables tenemos en el QA, más capas repetidas necesitamos para hacer que converja, para tener una suficiente expresividad y demás. Ahora bien, a partir de cierto número de capas, vamos a tener una cantidad de variables a optimizar, variables continuas a optimizar, tan grandes que al igual, optimizar el propio circuito es más complejo que resolver el problema combinatorio que ese propio circuito tiene que resolver. Y bueno, también hay otros casos en los que, aunque añadas más capas, se queda limitado. Llega a un punto de saturación a partir del cual aumentar más el número de capas no te va a dar una mejor performance. Entonces, estas son cosas que hay que estudiar en detalle. Y bueno, hay bastantes centros y bastantes grupos de investigación y empresas que están investigándolo, pero hay que tener en cuenta que esto no está resuelto ya y no podéis utilizar el QAOA de una forma completamente ciega. De hecho, aquí os dejo un paper en el cual se hacen pues, algunas comparativas de pues, solvers cuánticos para ver cuánto de bien funcionan. Ahora, el siguiente punto es el punto de la simulación cuántica. Nosotros podríamos pensar, vale, la simulación cuántica es precisamente lo que ha motivado la existencia de este campo y una de las cosas que más se espera que vaya a ser su joya de la corona. Aquí pues, destaca sobre todo el algoritmo VQE, que es un algoritmo variacional, un algoritmo híbrido, donde nosotros lo que queremos, en principio, es obtener el estado de mínima energía de un cierto hamiltoniano. Se puede utilizar para muchas otras cosas, pero la premisa básica la podemos considerar como esta. Entonces, claro, ahora lo podemos utilizar, el algoritmo en sí, para extraer ciertas propiedades importantes de algunas moléculas o cierto tipo de materiales, pero hay que tener en cuenta varios puntos. El primero es que la modelización concreta de, por ejemplo, una molécula o un material es bastante compleja y bastante profunda. Además de que tenemos que hacer una modelización que pueda traducir al algoritmo. Mismamente, una molécula de agua nos puede parecer algo simple, pero cuando queremos escalar al siguiente punto, pues ya vamos a tener otro tipo de interacciones más complejas, interacciones que al igual, dependiendo del proceso, puedo tener un entorno, puedo tener varios puntos que están interactuando entre sí, que tengo que hacer aproximaciones, entonces no es algo tan de traducción directa, sino que tengo que utilizarlo como una herramienta, como cualquiera de las otras que tendría, que tengo que saber muy bien cómo utilizarlo. Y otro punto importante es que en muchas de las ocasiones el VQE no converge. Esto tiene que ver también con el hecho de que el VQE utiliza un circuito variacional, que es un ANSAT, que básicamente nosotros lo escogemos según las propiedades que tiene el sistema cuántico que queremos estudiar. Esto es, si por ejemplo estoy estudiando un sistema que sé que tiene un cierto entrelazamiento más lineal, pues le voy a poner un Landsat que tenga un entrelazamiento más lineal. Si tengo otro tipo de sistemas más complejos, pues necesitaremos unos ANSAT más complejos. Pero esto es otro grado de libertad que este recae en el propio investigador o desarrollador que esté utilizando este algoritmo. Tiene que determinar cuál es el answer correcto y esto es un problema bastante grande en sí mismo. Y también otro punto importante es que muchos de los casos de uso que se le quiere dar al VQE a futuro dependen también de otras cosas no modelizables o que al menos no se pueden modelizar de una forma barata en el propio algoritmo VQE. Pongamos, por ejemplo, en el tema de el diseño de materiales, tenemos que muchas, de hecho la mayoría de las propiedades más importantes o más interesantes de los materiales no surgen del material puro en sí, sino que surgen
de los defectos que tiene el material. En muchas ocasiones esto se determina o de una forma más cualitativa o de una forma experimental, de una forma empírica, pero no tanto de una forma computacional o con una modelización matemática. Y a veces esa modelización matemática es extremadamente compleja. Entonces, claro, si juntamos ese hecho con, con el hecho de que el propio algoritmo puede que no converja, porque según ciertos casos, no converge, pero para nada, y da unos resultados muy malos. De hecho, mismamente, uno de los métodos que está desarrollando IBM es precisamente un método bajo el cual, como ellos saben que no van a obtener las soluciones correctas, a partir del VQE, utilizar las soluciones erróneas que les da el VQE para intentar hacer una extrapolación para obtener la solución correcta, que es algo muy pillado con pinzas, pero bueno, es un planteamiento que pues, está haciendo IBM y que puede ser interesante. Ahora bien, en algunos casos concretos sí que podría llegar a funcionar con mejores ordenadores cuánticos y con algoritmos un poco más depurados o más estudiados. Porque el VQE es una forma, pero se le pueden hacer muchas más variaciones y también hay muchas versiones de algoritmos del estilo VQE. Esto sí que pues, es algo que podemos decir. Ahora mismo no está, pero en un futuro sí que podría estar. Pero esto depende sobre todo de que los ordenadores cuánticos funcionen bien para que precisamente podamos hacer más experimentación para ver qué ansatz son más adecuados y que para que podamos hacer una investigación, digamos, de una forma más profunda. Entonces, claro, precisamente tendríamos eso, que cuanto más vaya avanzando esto, en principio una de las cosas que podríamos esperar es poder analizar mejor moléculas más complejas. Pero hay que tener en cuenta la limitación que esto tiene, no es todo gratis. Hay que tener en cuenta que también hay un proceso de optimización clásico por ahí que pues, puede no converger, puede tener barra en platos o también el hecho de que no sepamos cuál es el ansatz más correcto. Por eso mismo necesitamos mejores ordenadores para hacer más experimentación para ello. Después, el siguiente punto sería el tema de las bases de datos. Esto es directamente un error conceptual que la academia no tiene, pero las empresas muchas veces tienen, que es el tema de la búsqueda en bases de datos. Esto surge del algoritmo de Grover. El algoritmo de Grover es básicamente un algoritmo que, dado un estado, pues o sea, dado un estado cuántico y dado un oráculo que marca un estado cuántico, que es el de interés, nos permite recuperar ese estado cuántico con una complejidad computacional cuadráticamente más rápida que el ir buscando uno por uno. Claro, se suele decir que este algoritmo es un método cuadráticamente más rápido para buscar en bases de datos, lo cual es completamente erróneo. Por lo siguiente, es una cuestión muy simple que nos dice el porqué. Si yo tengo una base de datos, esa base de datos la voy a tener en un sitio clásico, porque van a ser bases de datos clásicos, normalmente, en la mayoría de casos, sobre todo a los que se refiere esta gente, para temas de Big Data y demás. Si yo quiero aplicar el algoritmo de Grover a ese conjunto de datos, voy a tener que cargarlos en la QPU. Cargar esos datos en la QPU mm, a priori ya de base requerirá orden n, o sea, orden número de datos. Eso es lo primero. Entonces ya no tienes la ventaja cuadrática. Y lo segundo es que en el propio proceso de ir cargando los datos, necesitarías ir chequeando cuáles son los datos. En ese proceso de ir chequeando cada uno de los datos, ya podrías encontrar directamente el dato que estabas buscando. Entonces, no tiene sentido como tal ese caso de uso. Que obviamente la gente de la academia ya sabe que eso no tiene sentido. Cualquiera que lo mire con suficiente detenimiento, al principio no es evidente, pero cuando lo miras con suficiente detenimiento, te das cuenta de que no es un caso de uso de verdad. Pero muchas veces las empresas eh, no suelen decir esto. Al menos yo lo he escuchado suficientes veces como para que considere que es un punto que hay que destacar.
Entonces, ese algoritmo para esto no sirve de base. Puede servir para otras cosas, por ejemplo, para temas de optimización combinatoria y demás, aunque recientemente salieron algunos papers en los que se decía que había algoritmos de Tensor Networks que los superaban en casi todos los casos que podía haber, y en el resto de casos no podría haber un ordenador cuántico con suficiente precisión como para ejecutar el algoritmo de Grover, pero mm, podemos dejarlo ahí como una herramienta, pero siendo conscientes de que este no es su caso de uso. Ahora, la parte de Quantum Machine Learning. Una de las cosas que muchas veces se dice, al menos desde un punto de vista empresarial, es que la cuántica puede servir para acelerar la IA, debido a muchos motivos, pero básicamente podríamos decir que es por el hecho que puede hacer los cálculos más rápido. Si es por la parte de los cálculos más rápido, tenemos un problema, que es la carga de datos. Porque la carga de datos clásica es tan costosa, y tanto la parte de carga como la parte de lectura, es tan costosa que muchas veces la ventaja en velocidad o en complejidad computacional que nos esperaríamos desaparece simplemente por el hecho de cargar los datos. Entonces, esto podría tener sentido, por ejemplo, en un contexto en el cual tuviese un input muy pequeño, muy pocos datos clásicos que cargar, y por el medio del proceso se fuesen generando un mayor volumen de datos, al cual es al que le aplicaríamos las técnicas de Quantum Machine Learning, y en la salida otra vez volveríamos a reducir la cantidad de datos para sacar simplemente una salida que pudiéramos leer de una forma, digamos, eficiente. Ahora bien, no hay muchos de estos esquemas ahora mismo, y hay que tener cuidado también con los cálculos que se hacen con ellos, porque hay que tener en cuenta también el tema de que muchas veces cuando se hacen estos cálculos de complejidad computacional, se hacen para la pieza del algoritmo, despreciando la carga y descarga de datos. Que eso es una cosa que pasa, por ejemplo, muchas veces en algoritmos que son los que claman los que han creado el algoritmo del HHL, Hashimi-Joy, que muchas veces en sus papers dicen, despreciando la carga de datos, la complejidad computacional es esta, porque saben que la parte de carga de datos es muy costosa, también es muy compleja, y también porque ellos se refieren solamente a esa herramienta. Entonces, hay que tener cuidado con estos detalles. Otro punto de atractivo que despierta el mundo del Quantum Machine Learning es el mover los datos a un espacio de Hilbert exponencialmente más grande. ¿Por qué? Porque en principio, si los movemos a un espacio más grande, dimensionalmente más grande, podríamos separar los datos o utilizarlos de unas formas más complejas de las que podríamos hacerlo en un espacio de dimensionalidad menor. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un sistema de clasificación, si lo pusiéramos en un espacio suficientemente dimensional, podríamos, digamos, mover los datos de una forma inteligente en la cual pudiéramos cortarlos con un plano y separarlos en las dos regiones de clasificación o en las varias regiones de clasificación de una manera más eficiente. Sin embargo, aquí tenemos muchas veces pues, o problemas de que si son algoritmos variacionales nos tienen unos par en platós bastante grandes, y de esto, sobre todo estos últimos 2 años, ha salido bastante trabajo académico expresando que hay unos bar en platós muy grandes en muchos de los algoritmos, y en los algoritmos que no tienen barra en platós lo que tenemos es que son simulables clásicamente de una forma eficiente. Pues claro, ahí hay una especie de pelea. Y también en el resto de casos en los que no habría el problema este de entrenamiento y barra en platós y demás, pues ahí tendríamos el problema que mencionamos antes de la velocidad de cálculo, que pues no tendríamos un aumento de velocidad de cálculo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos de estos problemas, concretamente el problema de la carga de datos, se puede resolver si utilizamos datos cuánticos nativos. Esto es, si en vez de querer procesar datos clásicos en mi ordenador cuántico, lo que hago es conectar mi ordenador cuántico a un sensor cuántico que le está dando los datos, como los datos ya están cargados de una manera directa, de una manera intrínseca en la QPU, entonces no tengo que preocuparme por ese tiempo extra que me añade la carga de datos. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto porque aquí tenemos otros problemas aparte, como por ejemplo el hecho de poder realizar shots, como hago shots sobre unos datos
cuánticos que me pueden cambiar en cada instante de tiempo porque no los estoy controlando o cosas así. Entonces, esto hay que también tener cuidado, pero podría ser una posibilidad interesante a futuro. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las posibles oportunidades que podrían tener tanto la computación cuántica como las tecnologías cuánticas? En principio, podemos pensar fuera del esquema usual que se suele utilizar para pensar en las posibilidades que tiene la computación cuántica. Porque podemos irnos tanto a la parte de las tecnologías cuánticas que no sean computación cuántica, como a otras posibles utilidades de la propia computación cuántica. Pero siempre teniendo en cuenta el centrarnos en las propiedades intrínsecas de la cuántica para hacer cosas nuevas. No intentar ganarle un caballo en una carrera, sino que intentar ganarle en peinar, porque los caballos no saben peinar a la gente, normalmente. Entonces, ¿cuáles son las dos propiedades clave que, digamos, pueden tener los sistemas cuánticos? Pues una capacidad exponencial de memoria, entre comillas, y el teorema de no clonación. Y bueno, también aparte la alta sensibilidad. Entonces, el primer caso de uso podría ser una computación intensiva en memoria, pero que no requiera un aumento de velocidad. Pongamos, por ejemplo, que tengo un problema con una cantidad enorme de datos, en la cual no puedo tener memorias RAM suficientes o memorias de cualquier tipo suficientes procesando en el mismo sitio para ese caso de uso. Sin embargo, puede ser que haya un ordenador, o sea, que pueda hacer un ordenador cuántico suficientemente grande en el cual aproveche la cantidad exponencial de memoria dada por el número de qubits y hacer el cálculo equivalente al cálculo clásico, pero cuánticamente, sin esperar un aumento de velocidad o incluso esperando que sea más lento, pero al menos que pueda ejecutar el cálculo. Porque hay veces en las que el problema no es que el cálculo sea lento, sino que directamente no lo puedo ejecutar. Entonces, esto podría ser un caso de uso. Obviamente, esto requeriría que pudiera ir cargando estos datos, requiriendo una baja cantidad de memoria clásica, pero que se cargasen exitosamente en la parte cuántica y a partir de ahí funcionase el algoritmo cuántico y finalmente me diese la respuesta. Pero como digo, sin esperar que sea más rápido, simplemente para cubrir una necesidad, que es la necesidad de pues, no tener al igual un sistema gigantesco. Porque imaginemos, por ejemplo, que llegásemos a un nivel de miniaturización de los ordenadores cuánticos en los cuales un ordenador cuántico de una memoria considerable ocupase lo mismo que ocupan ahora mismo las GPUs ordinarias. Pues claro, al igual, si ese ordenador tiene una capacidad equivalente a, yo qué sé, mm, 30 H100 a nivel de memoria, aunque sea más lento, nos puede servir por el hecho de que puedo cargar el problema ahí. Porque algunas veces cuando uno trabaja con GPUs, el problema es que se te acaba la memoria de la GPU. O cuando uno trabaja con otro tipo de dispositivos como FPGAs o dispositivos con poca memoria. Entonces, esto podría ser un caso de uso interesante. Otro caso sería la computación delegada privada. Nosotros cuando utilizamos un servidor externo, por ejemplo Amazon Web Service, por ejemplo Azure, nosotros realmente le estamos dando nuestros datos para que haga un cálculo. Pero estamos dando nuestros datos y nuestros modelos. Si por ejemplo estamos utilizando un modelo computacional, un modelo de IA o un modelo de estos. Entonces, claro, aquí lo que podríamos hacer es intentar utilizar propiedades cuánticas como el teorema de no clonación precisamente para hacer un cómputo delegado y ciego. Poder ejecutar cierto tipo de cómputo que tendría que hacer clásicamente, pero no puedo hacer clásicamente porque no tengo los recursos computacionales, lo hago cuánticamente, donde tampoco tengo los recursos computacionales, pero mediante un sistema, por ejemplo, utilizando Measurement-Based Quantum Computing o utilizando otro tipo de sistemas, utilizando encriptación en, en las puertas cuánticas, ahí lo que puedo hacer es precisamente proteger los datos de entrada, los datos de salida y las operaciones, lo cual pues, puede ser interesante para algunos casos de uso. Por ejemplo, casos de uso en los cuales estoy utilizando datos clínicos, casos de uso donde, por ejemplo, tengo que utilizar modelos que codifican
ciertos datos sensibles, pongamos modelos que reproducen voces, modelos que reproducen caras, que son cosas que, por un lado, están inmersas en los datos que estoy utilizando y por otro lado están inmersas en el modelo, o sea, en las operaciones que tengo que realizar. Entonces, esto es un caso de uso que podría ser interesante a futuro, porque se puede demostrar que hay varios protocolos de computación cuántica que precisamente nos permiten hacer eso. Entonces, simplemente tendríamos que pillar nuestro cómputo clásico y sustituirlo por su cómputo cuántico equivalente. Ahora bien, el siguiente caso sería el de la computación quantum inspired. Por ejemplo, las sensor networks y otros tipos de sistemas. Aquí lo bueno es que esto es realmente computación clásica, por tanto necesita simplemente ordenadores clásicos, que se inspira de los algoritmos cuánticos y aprovecha ciertas propiedades matemáticas o conceptos cuánticos subyacentes para diseñar algoritmos que sean más eficientes para ciertos casos. Por ejemplo, las tensor networks son muy buenas para simular ciertos sistemas cuánticos con un poco de entrelazamiento de una manera eficiente. Por ejemplo, mismamente hay ciertos sistemas cuánticos que podemos, de hecho, representar con una tensor network con orden 1 de memoria. Puede sonar muy loco, pero sí, orden 1 de memoria. En otros casos, o sea, independiente del número de qubits, que eso es interesante. Luego, en otros casos, por ejemplo, para comprimir información multidimensional, información compleja, también para realizar ciertos análisis o ciertos cómputos, entre comillas, aplicados a matemática aplicada o matemática pura, y también para compresión de modelos de inteligencia artificial mediante pues, tensor networks, con métodos de compresión tensorial. También otra posibilidad sería la sensórica cuántica. La sensórica cuántica, que básicamente utiliza sistemas cuánticos para crear sensores de alta precisión que pues, puedan tener unas propiedades interesantes para ciertos casos de uso. Por ejemplo, uno de los casos sería utilizar gravitometría cuántica, utilizar la sensibilidad a campos magnéticos para realizar una geolocalización sin el uso de GPS. Pongamos, por ejemplo, un submarino no debería estar utilizando GPS, pero podría utilizar un sistema cuántico muy sensible a los campos magnéticos para que mientras va por debajo del agua vaya recibiendo los campos magnéticos que ya ha escaneado previamente y saber en qué punto concreto del mapa se encuentra sin tener que utilizar el GPS y por tanto sin tener que revelar su posición al resto del mundo. Otro caso sería, por ejemplo, el diagnóstico médico, midiendo de manera precisa campos magnéticos, temperatura, etcétera. Otro caso sería la exploración geofísica, pudiendo encontrar nuevos recursos subterráneos, ya sea pues, ciertos minerales concretos o otros recursos valiosos utilizando estos sistemas que sean muy precisos o, por ejemplo, en ciencia de materiales, ya que medir de una manera precisa y analizar materiales con mayor precisión nos va a permitir pues, caracterizarlos mejor y, por tanto, hacer una mejor experimentación, que nos puede llevar a descubrir cosas nuevas. Y luego tendríamos las comunicaciones cuánticas. Básicamente, es lo de siempre. Utilizar sistemas cuánticos para realizar comunicaciones protegidas por el teorema de no clonación. Básicamente, lo que puedo hacer es, si tengo un sistema de claves, o sea, quiero hacer una comunicación entre dos puntos, puedo distribuir las claves que van a encriptar esa comunicación de una manera segura, ya que eso es siempre un punto de vulnerabilidad. Da igual qué algoritmo criptográfico estés utilizando, si te roban la clave fundamental con la que estás encriptando, automáticamente el algoritmo que utilices no sirve para nada, porque ya ha sido vulnerado porque la gente sabe cómo desencriptar cualquier cosa que hayas enviado. Entonces, si utilizamos un sistema de distribución cuántica de claves, al menos si nos están mirando la, la compartición de la clave, nosotros vamos a saberlo porque el observador va a modificar parte de la estadística de estos envíos de información. Y eso lo vamos a poder detectar. Obviamente, esto requiere bastantes detalles porque muchos de estos protocolos parten de la premisa de que tienes fuentes que emiten un solo fotón y en el momento en el que emites más de un fotón existen otros ataques que aparecen, pero esto es un campo que se va desarrollando y que obviamente pues, tiene bastante tema futuro, sobre todo por la parte de hardware que
el hardware aquí está complicado para tener en cuenta las fibras ópticas que ya están desplegadas o saber si hay que desplegar otras, tema de repetidores cuánticos y demás. Y en conclusión, pues lo que podemos llegar a sacar de todo esto es que aún nos queda mucho por estudiar y mucho por ir descubriendo y procesando con respecto a las cuestiones de la computación cuántica y las tecnologías cuánticas. Esto es un campo que mm, podemos decir que no es joven en cierto punto, porque realmente la cuántica ya lleva 100 años, pero la computación cuántica tampoco es muy vieja. Y sobre todo, y lo más importante, el interés industrial y aplicado en la computación cuántica sí que es algo muy reciente, sobre todo al nivel que estamos viendo hoy en día, que esto es algo que hace 10 años o hace 5 años le preguntabas a cualquier persona si esto iba a llegar al punto de interés que está teniendo ahora mismo y te dirían que no. Entonces, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Esto requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, también hacer ciencia de calidad y hacer una ciencia honesta. Tener los intereses bien alineados e ir todos compartiendo aquellos resultados que estamos obteniendo de una manera sincera. Para ello necesitamos tener precisamente unas expectativas sanas y razonables y también, obviamente, no quedarnos solamente en nuestro marco de las cosas que creemos que pueden funcionar y en lo que nos vamos a centrar, sino que también poder explorar otras posibles alternativas. Entonces, esto sería básicamente lo que iba a comentaros de esta charla y con esto sería todo. No sé si hay alguna cuestión. Ay, muchísimas gracias por la charla. Sí tenemos algunas preguntas. Preguntan, ¿en América Latina todavía estamos construyendo nuestros ecosistemas cuántico? ¿Cuál crees que Ujú. serían los primeros pasos más inteligentes para que investigadores y estudiantes aprovechen las limitaciones actuales como oportunidades? La cuestión en ese punto diría que una de las precisamente mejores cosas que podría hacer ahora mismo es no seguir la línea de los demás. Esto es, no centrarse solamente en lo que está haciendo el resto del mundo, no centrarse en lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Europa, sino buscar precisamente alternativas. No intentes nunca ganarle al caballo, porque va a correr más que tú, pero puedes intentar ganarle en otros aspectos. Por ejemplo, en temas de precisamente la computación cuántica delegada o temas de measurement-based quantum computing. Normalmente en el entorno, digamos, más avanzado, ahora lo que hay es sobre todo una focalización en la computación cuántica de puertas, en la computación cuántica analógica, pero claro, no hay tanta gente que sepa precisamente de measurement-based quantum computing. Entonces, eso puede ser un punto de diferenciación que precisamente por diferenciarte del resto del mundo, pero diferenciarse toda América en una misma cosa, eso puede dar una mayor cohesión a las diferentes comunidades que puedan ir surgiendo. Si esas comunidades saben de un tema muy concreto, de un tema de nicho, pues van a tender a juntarse más que simplemente seguir la tendencia que tengan otros y luego pues, disgregarse más. No sé si responde un poco a la pregunta. Y yo estaremos al pendiente. Hay otra pregunta. Tú hablabas sobre el análisis de datos. Entonces, ¿qué hace Ujú, normalmente para reducir o controlar los errores al momento de analizar datos en computación cuántica? Ya que es algo, ujú, bueno, la mitigación de errores, ¿no? Presente. ujú. En general hay bastantes métodos de mitigación de errores y también de corrección de errores, pero ahí hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que la mitigación de errores se puede o la puedes implementar directamente y luego ir ejecutando los circuitos cuánticos con eso que has implementado, o puedes directamente utilizar las implementaciones que ya tienen algunas librerías, como por ejemplo Qiskit ya tiene en sus estimadores mitigación de errores. Sin embargo, esto tiene el problema
de que te consume mucho tiempo. Eso hace que vaya más lento, que acabes gastando más tiempo de cómputo, entonces hay que utilizarlo con cuidado. Desde mi punto de vista, lo más óptimo es en momentos más preliminares utilizar simuladores cuánticos para testear un poco los algoritmos antes de enviarlo a un ordenador cuántico real y en un ordenador cuántico real pues activar los propios sistemas de mitigación de errores que tengan ellos o unos específicos que tú ajustes al problema específico de análisis que quieres utilizar. Y eso requiere un estudio bastante complejo que bueno, hay que hacerlo si a uno le interesa. Y la siguiente pregunta la hace Alejandra López. Dice, hola, ¿nos podría compartir más ejemplos de aplicaciones médicas sobre ciberseguridad y criptomonedas, por favor? Claro, Ah, en la cuestión de las criptomonedas, ya de base podría decir que no hay muchos, o sea, no hay muchos casos de aplicación, sobre todo porque, y esto es un error conceptual que tiene muchas veces la gente, que es que la gente piensa que en principio el uso del algoritmo de Shor, este tipo de algoritmos, va a romper las principales criptomonedas, Bitcoin y demás, porque puede hackearlos y demás. No funciona así porque una blockchain no funciona ni remotamente de esa manera. Puede haber otros problemas de seguridad, pero precisamente esos no. Y el hashing precisamente es uno de los puntos fundamentales de la criptografía postcuántica. Entonces, claro, si la blockchain se basa en hashing, pues tan vulnerable no es. Ahora, sí que se puede reforzar ciertos tipos de blockchain ante ciertos ataques específicos mediante el cambiar algunos de sus protocolos por protocolos de criptografía postcuántica, que es algo que ya están haciendo algunas blockchains, o de una manera un poco más fantasiosa, cambiar algunos de los protocolos de consenso o algunos de los protocolos que se utilicen para enviar comunicaciones, pues protocolos cuánticos, pues que puedan o aumentar digamos, la interoperabilidad, ya sea utilizando teleportación cuántica o utilizando superdense coding o utilizando algoritmos de estos para pues, mejorar ciertos pasos, como por ejemplo utilizando em, distribución cuántica de claves para las claves iniciales de los protocolos de la blockchain. Después, para temas médicos, la sensórica cuántica, mismamente. Si tienes que hacer procesos de escaneo. Yo digo sin saber demasiado de sensórica cuántica, ante todo, pero si, por ejemplo, tienes que hacer un escáner a una persona, si tienes unos sensores más precisos, puede que puedas detectar cosas más difíciles de detectar. Por ejemplo, si quieres hacer un escáner cerebral, si tienes más precisión en la imagen, pues al igual puedes ver cosas más pequeñas o patrones que no podrías ver con una menor resolución. Y es donde, pues precisamente la sensórica cuántica podría tener mucho potencial. Y no sé si había uno más. Tengo dos preguntas más. Ujú. Bueno, la siguiente es, muchas de nuestras universidades no tienen acceso directo a computadoras cuánticas. ¿Consideras que los algoritmos cuántico inspirados podrían servir como un puente de formación y desarrollo para crear soluciones regionales? Ujú. En principio, de hecho, yo diría que sería lo más adecuado, sobre todo porque antes de empezar a meterse con un ordenador cuántico real, siempre hay que pasar primero por un simulador. En principio, con un simulador, utilizando pues, un ordenador modesto, uno debería poder llegar fácilmente a unos 26 qubits así a ojo. Y con eso, pues ya se puede empezar a testear bastantes algoritmos, sobre todo por la parte de buguear, de ver que todo esté bien implementado, entender cómo funciona y demás. Esto, una manera que yo le recomiendo a la gente que utilice, si no tenéis recursos computacionales, o sea, no tenéis un ordenador potente, no disponéis de GPUs o estéis limitados de algún otro tipo, de alguna otra manera, lo que podéis utilizar es, por ejemplo, Google Colab. Si tenéis una cuenta de Google Drive, ahí podéis crearos un Jupyter Notebook y eso ejecutarlo sobre los servidores
de Google de una forma gratuita. De hecho, también nos permite utilizar GPUs. Y ahí utilizar Qiskit tampoco es demasiado complicado. Es hacerle 4 cosillas y en principio funciona. Entonces, ese sería un primer puente. Luego, otra cosa que se puede utilizar es eh, cosas un poco más avanzadas, como por ejemplo Tensor Networks o otros sistemas de simulación, que algunos de estos ya están incluidos dentro del propio Qiskit, o también podéis utilizar QQuantum para intentar escalar a un mayor número de qubits, siempre siendo conscientes de que eso va a introducir unos ciertos errores numéricos. Y luego, ya al final, cuando ya sí que manejéis la base, ya ir a los ordenadores cuánticos reales. Hay que tener en cuenta que IBM sí que te da acceso a ordenadores cuánticos reales de una manera gratuita, pero obviamente, sobre todo con la nueva plataforma, te pide meter la tarjeta de crédito y eso a mucha gente no le gusta. Que sigue siendo gratuito, eso es simplemente para que la gente no se haga multicuentas, porque antes se hacía. Entonces, os recomendaría que primero probéis con esos gratuitos y luego ya se fuese considerando otras posibilidades. Tenemos una pregunta de Adriana Martínez. ¿Sería el clásico ejemplo de Alice y Bob la comunicación entre ellos y si hay algún tercero que quiere intervenir, los qubits se alteran automáticamente? Exactamente. En principio, bueno, eso es para un cierto tipo de distribución cuántica de claves, porque hay varios tipos, hay algunos que se basan en discrepancias de fases, hay otros que se basan en decoy states, que de hecho son los que son más resistentes ante ataques y son los que deberían usarse. Pero en principio, el BB84 base, que es el que te sirve para ya explicar cómo funcionaría esto y por qué es seguro, se basa en enviar un estado que puede estar en superposición en una base o en otra. Y nosotros vamos a encriptar, digamos, la parte de la información en precisamente la base. Entonces, como este espía que está por el medio va a mirar el qubit, pero no sabe en qué base está, tiene, digamos, un 50% de probabilidades de escoger la base incorrecta. Y si escoge la base incorrecta, entonces va a perturbar el qubit. Por tanto, va a haber una posibilidad de que el estado que le llega al final a la segunda persona de un estado que no se corresponda con el inicial. Entonces, cuando acaban el proceso, simplemente comparten, pongamos, la mitad de las mediciones que han hecho y en las que han hecho en la misma base, si no ha habido ningún espía, todas deberían ser iguales porque han tenido el mismo estado base en todo momento. Sin embargo, si ven discrepancias, eso significa que en algún momento se ha perturbado el qubit por el medio. Y eso es precisamente lo que nos permitiría deducir a priori que alguien ha estado mirando el qubit. Obviamente, hay muchos más tipos de ataques, pero este sería el más básico y los otros pues, se pueden resolver con técnicas más avanzadas como los de Coiled States. Ok, pues esa sería la última pregunta. Muchísimas gracias por la plática. Ujú. Gracias a vosotros. Mira, okay, let's go to the next talk. Give it the word to Dr. Braulio. Mm, Hi. In 2 minutes, the new speaker joined with us. Thank you.